Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te quiero hablar de un tema bastante interesante y la verdad es que a modo personal ha traído profundos cambios a mi vida y tiene que ver con la sanación versus curación. Generalmente los seres humanos utilizamos el mecanismo de la curación en nuestras vidas, sea para un proceso de salud, un tema de relaciones, un tema económico, emocional, mental. Bueno, en general utilizamos ese mecanismo. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es lo que conocemos, nos sentimos cómodos ante eso, ¿cierto? Y adicional a eso, porque es fácil, es sencillo. Ir al médico es sencillo, tomarse unos medicamentos es sencillo, revisar qué es lo que está pasando en nuestro tema profesional, laboral, en las relaciones, tomar nuevas decisiones, ¿cierto? Darle la vuelta a las cosas y desde ahí tomar nuevas decisiones es fácil y sentimos que tenemos el control. Todo eso está bien porque eso lo utilizamos y nos sentimos cómodos con eso siempre. Pero resulta que esos procesos van a mantenerse, van a llegar de nuevo mucho más fuertes, con una información nueva, mucho más poderosa y en muchas ocasiones, si no es que digo siempre, van a doler mucho más profundo. Sea un tema de salud, sea un tema de relaciones, sea un tema económico, mental, emocional, va a venir con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue ponerle una curita a la herida, ¿cierto? Cubrimos esa herida, ya no se ve tan mal, le ponemos una cremita, como que la cosa se disimuló. Pero resulta que a nivel inconsciente, que es nuestra gran fuerza, nuestro gran potencial, yo hablo desde la numerología, con un 80% inconsciente, está toda aquella información represada, todas aquellas cosas que no nos hemos dicho, todas aquellas cosas que no hemos podido sanar, que no hemos podido incorporar, que no hemos podido verificar, ¿cierto? Y salen a la luz de otra manera. Ya no necesariamente con un tema de salud, puede ser un tema mucho más mundano, digámoslo así, como la economía, como el trabajo, como lo laboral, o por qué no en las relaciones. No siempre viene de la misma manera y eso es importante que lo entiendas. Por eso es que la curación es un proceso increíblemente maravilloso y poderoso para todos los seres humanos. Escudriñar profundamente, verificar el por qué está sucediendo lo que está sucediendo, qué es aquello que yo estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo con esa información y qué puedo sacar de ahí, cuáles son los juicios de valor que estoy teniendo ante esa situación, ante esa enfermedad, ante esa relación, ante esa persona, ante mí misma, ¿sí? Todos esos juicios de valor tienen que ser verificados, tienen que ser revisados y tienen que ser sanados. Y digo tienen porque si tú deseas que esas cosas no vengan con mayor fuerza en tu vida, pues tienes la necesidad de sanarlos. Y yo les digo de modo personal, es tremendamente importante hacer un trabajo de sanación. Hace unos días he venido viviendo ciertas cosas y dándome cuenta de ciertas cosas. Cosas que en mi mente parecían muy normales, parecía que ya estaba todo dicho, que ya estaba todo hecho, pero empecé a entender que no era tan así. Quiero contarles algo de modo muy personal. Hace unos días tomé la decisión de hacerme una cirugía de esterilización, hacerme un procedimiento quirúrgico, básicamente para no tener hijos, ¿cierto? Si es un discurso que yo ya venía elaborando, lo tengo claro, hace muchos años yo tomé la decisión de no tener hijos, no había acudido a un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Por muchas cosas, la verdad. Uno, porque no lo veía necesario en algún momento de mi vida. Dos, porque pues realmente si sentía que había tomado la decisión, como que en mi mente ya estaba claro y ya no lo necesitaba. Todo eso estaba bien. Pero resulta que empecé a darme cuenta desde hace unos meses para acá que ese procedimiento podía llevarse a cabo fácilmente, que estaba bien,
ya no seguir con ningún método de planificación y bueno, las cosas. Entonces quería sentir de una u otra forma más cómoda, ¿cierto? Y adicional a eso, por muchas opiniones médicas, digamos que era muy recomendado. Todo eso estaba bien en mi mente. Hice todos los procesos para llevar a cabo eso, ¿cierto? Pues tomar exámenes, ir a psicólogo, ante el anestesiólogo, bueno, una cantidad de procedimientos para poder llevar a cabo eso, ¿cierto? Y digo, hay que pasar por psicólogo porque una mujer de 39 años en ese momento, pues no había cumplido los 40, que toma esa decisión, que no ha tenido hijos, pues debe pasar por un proceso psicológico, porque cuáles son las razones reales de no tener hijos. ¿Listo? Entonces todo eso lo pasé. Digámoslo así, lo pasé. Y todo eso estaba bien en el discurso. Y digo, todo eso estaba bien en el discurso porque no sabía que a nivel emocional, no sabía que a nivel mental y obviamente todo este proceso inconsciente estaban ocurriendo cosas. De ese procedimiento sabían pocas personas, amigas muy cercanas, mi esposo obviamente, y ya. La verdad es que pocas personas lo sabían. Y eso tiene que ver precisamente con eso que empecé a vivir después. Una vez me dijeron cuál era la fecha, cuál era la hora de mi procedimiento, pues la idea no era tampoco quedarse callada porque, bueno, no sé si mi plan de alma sea quedarme en un quirófano o una cosa así, entonces prefiero dar información a mis seres queridos por lo menos. Y me di cuenta que eso me costaba un poco de trabajo. Me costaba un poco de trabajo decirles que había tomado esa decisión y que de hecho al día siguiente tenía el procedimiento, ¿sí? Y les digo, estaba bien en el discurso, estaba bien en mi mente la decisión que había tomado de no tener hijos desde hace una cantidad de años, pero habían otros procesos internos, inconscientes, que no me dejaban verbalizar eso que estaba por ocurrir. Y ahí entendí que debía revisar qué era lo que estaba sucediendo, porque no podía verbalizar sin creer que alguien me iba a juzgar, sin tener la sensación de que estaba tomando una decisión y que a esa persona a la que le iba a transmitir esa información creía que estaba equivocada. Eso parece muy sencillo y ustedes me van a decir, bueno, Ingrid, todo eso que está diciendo, ¿qué? O sea, ¿qué bobada? No. Resulta que así son todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Todas las cosas que decimos, todas las cosas que sentimos y todas las cosas que interiorizamos están guardadas en esa parte inconsciente. Y esa parte inconsciente empieza a detonar una cantidad de emociones, de pensamientos y de situaciones en las que tú ya no te sientes bien, en las que tú sientes que hay algo en lo que no te estás sintiendo cómodo, ¿sí? Hay algo que está alterando tu paz mental. Hay algo que no te está permitiendo ser el 100% honesta contigo. O por lo menos, no necesariamente contigo, sino que tú no te sientas honesto con el resto de las personas, ¿sí? Entonces empecé a revisar profundamente. Esto ha sido hace 7 días que fue mi proceso quirúrgico y he venido interiorizando, revisando, analizando, escudriñando y dándome cuenta de una cantidad de cosas que tenía ya guardadas en el inconsciente que necesitaba sacar a la luz y que necesitaba perdonar. Porque el perdón no es con el otro, el perdón es conmigo. Lo que las personas piensen de mí no es un proceso que me pueda afectar, a menos de que yo me deje afectar por eso. Y es por eso que te quiero compartir esto. Es una historia muy normal, es un proceso muy normal que muchas personas allá, muchas mujeres allá afuera han tomado en su vida y que, como les decía, todo estaba muy bien en mi discurso, pero luego me di cuenta
que ese discurso necesitaba también ser sanado, ser escudriñado, revisado para poder sanarlo. ¿Sí? El proceso ocurrió. Los medicamentos que me he debido tomar, me los he tomado. Las visitas que he recibido han sido maravillosas. Todo eso. Pero ya esa sensación de quedarme callada, de no decir, de que ojalá que no me juzguen, ojalá que no me digan, que no me vaya a decir tal cosa, que no me vaya a decir tal otra, porque es que claro, yo voy a responder tal cosa, porque es que hay un mecanismo de defensa finalmente que sale, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno se tiene que proteger, pero resulta que ese proteger tiene que ver con un miedo inconsciente, tiene que ver con algo de, ya está en tu mente, bueno, si me llega a decir esto, yo digo esto, ¿no? Yo respondo esto. Todo eso es un mecanismo de defensa. Y todo eso que estaba pasando en mí era un mecanismo de defensa. De que no fuera un juicio, ¿cierto? Pero todo ese juicio no era ni siquiera exterior, era interior. Todo eso estaba en mí. Y estaba tan en mí que yo ya lo había proyectado en los demás. Y de esa manera, simplemente con una mirada, yo ya sabía que algo iban a decir, que algo iba a pasar. Pero no pasaba nada. Y por lo menos si pasó, ya no lo recibí de esa manera. Lo recibí desde el amor. Entendiendo que las personas se preocupan, entendiendo que las personas quieren lo mejor para ti y que no es por juicio. Pero todo eso tenía que atravesarlo. Y es por eso que yo te invito a que atravieses eso que estás viviendo en este instante. Eso que te está quitando el sueño, eso que te está molestando, eso que te está angustiando, eso que no sabes cómo coger. A veces uno no sabe cómo coger las cosas, pero las cosas llegan, pasan. Pero no tienen solo que pasar y tú verlas al otro lado. No, vívelas, escudriña profundamente, revisa tus emociones, revisa tus palabras, tus pensamientos y sana todo eso. A eso vinimos. Nuestro plan de alma tiene que ver con sanación. Todas las personas que se cruzan en tu camino te están hablando todo el tiempo de lo que necesitas sanar. Permítete eso. Les agradezco profundamente escuchar estas palabras. Si tienen algún comentario, les agradezco mucho, porque eso me permite a mí entender muchas más cosas. Hace unos años entendí que pararme acá, abrir la cámara y entregar una información, entendí que yo era responsable de cada cosa que decía. Pero dentro de mi proceso de sanación también entendí que como reciban las personas esa información, no es mi responsabilidad. Y es lo que tenemos que hacer siempre en nuestra vida. Por eso me permití escudriñar profundamente, porque no era por el otro, era por mí. No era lo que el otro estaba diciendo, no era lo que el otro estaba pensando de mí, sino lo que yo estaba pensando de mí. Es más, no me habían dicho nada y yo ya estaba pensando cosas. Y es un proceso de desamor, es un proceso de no confiar, es un proceso de no tener fe. Todos esos pensamientos que yo estaba teniendo en mi mente eran un proceso de estar completamente separada de mi divinidad, de la divinidad. Y si bien en otros procesos de mi vida me siento muy coherente, en ese no me estaba sintiendo coherente. Y simplemente me di cuenta cuando tenía que hacer una llamada. Y es ahí donde te tienes que dar cuenta. Soy capaz de decir, soy capaz de hacer, soy capaz de responder, quiero responder ante ese mensaje. Ahí es donde te das cuenta si estás siendo coherente o no. Pero el ser o no ser coherente no es el problema. El tema real es permitirse darse cuenta de que hay algo incoherente, de que algo está mal y que puedes volver a retomar, que puedes verlo desde otro lugar y que puedes sanarlo. De eso se trata. De eso se trata todo en nuestra vida. Eso resume muchas cosas en nuestra vida.
Gracias infinitas por estar acá. Los amo profundamente. Gracias por permitirme este espacio y nos vemos pronto. Un abrazo.